Vamos a dar inicio a esta presentación, es sobre técnicas conductuales y es para la materia de práctica supervisada 3, terapia cognitivo-conductual, aplicaciones. Las primeras técnicas que tenemos es la terapia racional emotiva. Esta es desarrollada por Albert Ellis y él lo que sostenía es que los problemas psicológicos tenían sus orígenes en los patrones de pensamiento irracionales, es decir, en las hipótesis que hacían las personas sobre lo que les estaba sucediendo, pero estas hipótesis podrían basarse en pensamientos que no tenían fundamentos. Él lo que hace es proponer una serie de acontecimientos que formulan esa conducta y que sirve para atenderlas también. Él hace un análisis, dice, un primer acontecimiento puede desencadenar un pensamiento que puede ser irracional y que también va a tener como respuesta ciertas emociones y conductas para explicar este acontecimiento. Entonces la labor del terapeuta es modificar el pensamiento irracional y el objetivo fundamental de la terapia va a ser hacer un análisis y modificarlos para dar otro tipo de respuesta a ese acontecimiento externo. Un ejemplo de esta terapia es una persona que es maltratada, ese sería nuestro acontecimiento externo. El B es la respuesta que estamos dando, es decir, qué es lo que estamos pensando acerca de ese maltrato, y aquí podríamos decir es que yo la hago enojar. El C es ¿cómo te sientes? Bueno, me siento inútil y mi respuesta será tratar de satisfacer los deseos del otro para ya no sufrir ese maltrato. Entonces la obligación del terapeuta aquí es modificar esos pensamientos erróneos y en la terapia van a tratar de modificar las creencias y las autoverbalizaciones que dan origen a este tipo de respuestas. ¿Cuáles son las actividades o tareas que puede dejar el terapeuta en estas situaciones? Bueno, es que el cliente sea capaz de anotar situaciones que susciten emociones negativas, es decir, que las identifique. También identificar aquellos pensamientos implícitos que acompañan a esta conducta y enfrentar las situaciones o los objetos temidos. Otra técnica es el entrenamiento en autoinstrucción. Esta fue una técnica inventada por Cowe para atender problemas físicos, psicofisiológicos y psicológicos. Su programa estaba basado en la autosugestión y una de las frases que él utilizaba es decir que el paciente interiorizaba: cada día y en cualquier parte me voy sintiendo mejor. Es decir, la sugestión era lo principal. Enseñaba a las personas a hacer verbalizaciones que le ayudaran a cambiar su conducta. Estas primeras eran en voz alta y luego de forma interiorizada. Un ejemplo de este tipo de técnica era hablar en público o tratar de bajar la ansiedad ante determinados exámenes. Aquí, para hablar en público, el cliente primero tenía que decir que todo iba a salir bien, que tenía dominio sobre el tema, y luego tenía que pensarlo, tenía que asumirlo, y se podía decir, bueno, que estaba listo para hablar ante el público. Otra técnica es la terapia cognitiva. Esta técnica se parece a la propuesta anterior, ya que se concentra en la corrección de verbalizaciones y patrones de pensamiento. Esta terapia, bueno, Aaron Beck lo que decía es que los procesos cognitivos eran la base de los trastornos depresivos. También comentaba que desde esta perspectiva los clientes tenían una explicación lógica para lo que les sucedía, pero esta explicación lógica muchas veces no tenía fundamento. Entonces lo que trataba esta terapia era de modificar los procesos de pensamiento, modificar las bases para atender estos problemas específicos. Y para la atención de estos problemas, Beck propuso una secuencia terapéutica. Primero, el paciente tenía que reconocer cuáles eran los pensamientos automáticos, o sea, qué respuestas estaba dando ante determinada situación. En terapia se entrenaba al paciente a reconocer la falta de relación entre el pensamiento que él tenía, equivocado, erróneo, y la realidad. Ya una vez que identificaba, se animaba al cliente a corregir esas distorsiones o deficiencias cognitivas. El cliente sería, como siguiente paso, analizaba y corregía esa respuesta que estaba dando. Aquí tenemos un ejemplo
Decíamos, el paciente reconoce sus pensamientos automáticos, es decir, ante una situación de situaciones que se dan en su exterior, culparse, decir, yo tengo la culpa de todos los problemas que suceden a mi alrededor. Eso es un primer momento, tenía que reconocer estos pensamientos. En el segundo, se entrenaba al paciente a reconocer la falta de relación entre pensamiento y realidad. En este ejemplo, ¿cuál podría ser? Bueno, decirle al paciente que encuentre otras explicaciones de los acontecimientos que suceden, que a lo mejor él no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo o que pudo haber otros factores, etcétera. Se anima al cliente a corregir sus distorsiones, es decir, ya que él analizó que puede haber otras explicaciones, bueno, pues que él se dé cuenta de que esos pensamientos que está teniendo no son de todo ciertos. Y finalmente, bueno, pues corregirlos y darle otro tipo de explicaciones a lo que está enfrentando. Otra técnica es la solución de problemas. Esta propuesta fue iniciada por John Dewey y después la retoman Thomas Urilla y Marvin Goldberg. Ambas son muy parecidas, vamos a explicar la de John Dewey. Y él decía que primero había que reconocer el problema. Como segundo paso era definir o especificar el mismo. El tercero era que el cliente planteara una serie de soluciones posibles ante determinado problema. El cuarto, que hiciera la solución, bueno, que eligiera la solución más óptima y finalmente ponerla en práctica. Un ejemplo de esto es el problema a identificar es exceso de ira y respuestas violentas. ¿Cuál es la respuesta que yo doy de manera automática como paso 2? Es que a lo mejor está contestando de manera agresiva, o sea, eso es lo automático. Y unas posibles soluciones sería que el paciente tiene que reconocer, sería a lo mejor no voy a contestar, tal vez voy a guardar silencio, tal vez me voy a alejar. Esas serían las posibles alternativas para controlar las respuestas que yo estoy dando ante determinadas situaciones. Tengo que analizar las ventajas y desventajas de estas alternativas que yo estoy dando, tendrán que ser las que más se ajustan a las que yo más pueda controlar para finalmente ponerlas en práctica. Otra muy importante es el autocontrol. En el autocontrol es algo que inició Skinner y decía que eran las respuestas que influyen sobre una conducta. Los investigadores dicen que es una realización de una respuesta que parece ir en contra de la consecución de contingencias inmediatas. Hay respuestas controladoras que nosotros utilizamos comúnmente, como es taparse la boca. A lo mejor estoy a punto de decir algo que no es muy apropiado, me tapo la boca. Tal vez quiero controlar la forma en la que estoy comiendo, es decir, compro poca comida, me estoy autocontrolando, o tal vez estoy comiendo mucho alimento chatarra que no ayuda a mi salud, entonces la dejo de comprar, contar hasta 10. Y unos ejemplos sería el control de la obesidad que ya mencionamos, los hábitos de estudio, aumentar el rendimiento académico. ¿Y cuáles son estas técnicas que me sirven a mí de autocontrol? Primero sería el control de estímulos, es decir, evitar aquellos excesos o déficits conductuales. Y hay algunos problemas conductuales, como son conductas bajo el control de estímulos, que sería fumar, conductas controladas por un pequeño conjunto de estímulos, un ejemplo sería el estudio, conductas bajo el control de estímulos inapropiados, fetichismo. Habría que identificar los estímulos con lo que esta conducta se está asociando para poder tener este control. Otra técnica sería la autoobservación, es decir, yo me observo, yo veo cómo es mi conducta para hacerme consciente de ella, para llevar a cabo acciones y tratar de controlarla. Y bueno, esta autoobservación puede ir acompañada de otros procedimientos. La otra es el autorrefuerzo y autocastigo. Aquí pueden ser consecuencias reforzantes o algunos elementos punitivos. Más adelante los vamos a estar viendo. Y finalmente, entrenamiento de respuestas alternativas, es decir, realizar respuestas que interfieran con o sustituyan otra respuesta
que deseo eliminar o reducir. Un ejemplo aquí sería, por ejemplo, si estoy estudiando y de repente estoy pensando en otra cosa, en el momento en que surge el pensamiento yo me levanto. Yo me levanto para interrumpir ese pensamiento. Cuando ya esté más controlada, regreso a mi técnica de estudio. Otras técnicas que podemos mencionar que son de tipo cognitiva es terapia de atribución, habilidades de enfrentamiento, terapia semántica o relajación. Las técnicas que vimos hace un momento, estas tienen que ver con que consideran el pensamiento, pero hay otras técnicas para modificación de la conducta que podríamos implementar. Entre ellas tenemos el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo consiste en el aumento en la frecuencia de una respuesta que es seguida por un evento favorable, es decir, por un reforzador positivo. Puede ser cualquier evento, siempre y cuando aumente la frecuencia de la conducta a la que sigue. Tenemos tres tipos de reforzadores, que son primarios, secundarios o condicionados generalizados. En los primeros no es necesario que haya un entrenamiento especial para haber adquirido su valor reforzante, y es muy posible que no refuercen siempre. En los secundarios van a través del aprendizaje, son estímulos o eventos que alguna vez fueron neutrales en su valor. Y finalmente los condicionados generalizados, estos se aparean con reforzadores condicionados como muchos otros que pueden ser muy efectivos para alterar algunas conductas, para modificarlos. Es importante comentar que un reforzador positivo puede serlo para una persona, pero no para otro. Todo dependerá y tendremos que hacer el análisis de con quién estamos trabajando. El reforzador negativo, por su parte, también va a incrementar una respuesta y va a ser por medio de la eliminación de un evento aversivo. Y inmediatamente cuando se ejecuta la respuesta, tenemos que tener un efecto. Se requiere de un evento aversivo que pueda ser eliminado o terminado después de que se ejecuta una respuesta específica. Su eliminación posterior a una respuesta incrementa la ejecución de esa respuesta. Un ejemplo aquí podríamos tener los conductores. Cuando hay determinado sonido porque no se están poniendo el cinturón de seguridad, a veces ese sonido es molesto. Y eso nos sirve para que incrementar la conducta del cinturón de seguridad. El sonidito va a estar presente. En cuanto el conductor se ponga el cinturón, quitamos el sonido. Al igual que el reforzamiento positivo, puede servir de reforzador para una persona, pero no para otra. A lo mejor hay personas que son muy tolerables a ese sonido y solo lo omiten y no se ponen ese cinturón de seguridad. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos reforzadores primarios y reforzadores secundarios. Otra técnica para modificación de la conducta es el castigo. Bueno, esto lo vemos muy seguido. Es una pena que se impone por no haber realizado un acto determinado. No se vincula con el dolor o con la coacción física. Es una cuestión empírica y solo es válido si la frecuencia de una conducta es reducida. Un ejemplo claro son las tareas en la escuela. Cuando los niños o alguien no hace la tarea que le corresponde, le dan este castigo, esta pena, que puede ser quedarte sin recreo, salir más tarde, pero solamente si ese castigo hace que el alumno ya cumpla con sus obligaciones, pues entonces será válido, si no, no sirve de nada. La otra es extinción. Aquí se deja de reforzar una respuesta que previamente fue reforzada, no hay una consecuencia posterior a la respuesta. El uso común se presenta en la forma de falta de atención a una conducta que podría ser reforzada si se le prestara atención. Es decir, un niño puede estar llorando y si la mamá va y lo atiende, el niño va a seguir llorando. Pero si no le presta atención, el llanto puede desaparecer. Tenemos otra, el modelamiento y el encadenamiento. El modelamiento va encaminado a diseñar nuevas conductas, mientras el encadenamiento desarrolla una secuencia de conductas. En el primero se da a partir de pequeños pasos y el objetivo es desarrollar una respuesta terminal, mientras que en el encadenamiento procede en dirección regresiva. Las conductas desarrolladas siguen presentes aun cuando el entrenamiento ha terminado. Instigación y desvanecimiento.
Los eventos que ayudan a iniciar una respuesta se llaman instigadores. Estas son muy valiosas en las técnicas de modelamiento y encadenamiento.